Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy tenemos una nueva lección de escuela para padres. Mi nombre es Carola Jofré de la ciudad de Calama y hoy día vamos a hablar un poquito del manejo de las emociones y del autocontrol. Un tema que no es tan fácil para nosotros como padres, pero que el Señor nos bendiga. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, ya que sus emociones son tan intensas, porque producen algunas situaciones que hacen que éstas afloren de manera a veces torrentosa o desbocada? Muchas veces estas situaciones producen roces entre nosotros, conflictos, ¿ya? Y también a veces heridas porque sobrereaccionamos o decimos o hacemos lo que no queremos. Pero ¿cómo controla usted esas emociones en situaciones difíciles? ¿Ya? Existe un concepto bastante interesante que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional son las capacidades y habilidades psicológicas, ¿ya? Que implican el sentimiento, entendimiento, el control, la modificación y la modificación de nuestras propias reacciones o nuestras propias emociones y también de los otros. La persona que tiene inteligencia emocional tiene la habilidad para gestionar sus propias emociones, ¿ya? Y obtener además resultados favorables en todas sus relaciones. No se trata tanto de lo que sentimos, sino de cómo reaccionábamos a esto, porque todos somos diferentes, ¿ya? Todos reaccionamos de manera distinta ante diferentes situaciones, ¿ya? Y todos tenemos sí las mismas emociones básicas, que pueden ser ira, tristeza, miedo, alegría, desprecio, sorpresa. Algunas las tenemos más a flor de piel y otras las controlamos mejor. Se suele decir que el ser humano es 90% emocional y 10% racional. Esto quiere decir que todas nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras expresiones, tanto verbales como no verbales, en su mayoría son basadas en nuestras emociones. Y la inteligencia emocional es una cualidad que puede sacarnos de algunas crisis y ayudarnos mucho. Pero para darles un ejemplo de esto, yo quiero recordarles o contarles una historia muy conocida, que es la historia de José y sus hermanos. José era menor de los hermanos y los hermanos le tenían un poco de envidia porque era el favorito de su padre. El papá le hacía algunos regalos especiales, pero además también porque José era un soñador y en sus sueños él siempre soñaba de que tanto su padre como sus hermanos se postraban ante él. Tanta fue la rabia de los hermanos por esto que decidieron matarlo, pero para no matarlo decidieron venderlo como esclavo y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que luego lo llevaron a Egipto. Allá en Egipto José ya pasó algunas penurias, pero después llegó a ser la segunda persona más importante de Egipto. Llegó a ser gobernador de Egipto, ¿ya? Y en ese lugar él tenía mucha autoridad. ¿Se imaginan que una persona llegue a tener este poder y autoridad? ¿Acaso no le pasaría por la mente vengarse quizá de las personas que le hicieron daño? Pero eso no fue lo que hizo José, ¿ya? En un tiempo que había escasez en la tierra donde vivían sus hermanos, ellos se acercaron a Egipto y a pedir alimentos. Y ahí fue cuando José vio a sus hermanos que le fueron a pedir alimentos porque estaban pasando un tiempo de crisis, quizás similar al de nosotros, pero ellos estaban pasando una hambruna. Y vio frente a él, ya en este tiempo de crisis, a quienes en algún momento lo habían intentado matar y lo habían vendido como esclavo. Podríamos quizá ponernos en el lugar de José, cómo él se habrá sentido al verlos inclinados hasta él, pero sabe que la Biblia menciona cuál es la reacción que tuvo José. ¿Ya? La reacción que tuvo José dice ahí en Génesis 43:30, un día que José invitó a sus hermanos, aunque ellos no sabían todavía que era José, los invitó a comer. Le dice que cuando él vio a su hermano quedó tan conmovido que él salió deprisa y entró en su cuarto y se echó a llorar. Luego se lavó la cara y controlando sus emociones salió y dijo, sirvan ya la comida. Ya, la Biblia nos muestra en este caso ya que José, si bien tenía emociones como cualquiera de nosotros, lejos de actuar gobernado por las emociones, él las controlaba.
y el versículo que nosotros acabamos de leer, ¿ya? Ahí nosotros vemos que Él lo controló. Todos tenemos emociones, pero Él, ¿qué es lo que hizo? Controló sus emociones. Qué difícil es manejar las emociones cuando estamos enojados con alguien, ¿cierto? A veces logramos controlar nuestras reacciones, ¿ya? Pero a veces también nuestros gestos delatan lo que nosotros podemos sentir. También vamos a hablar un poquito de qué cosas a veces detonan nuestras emociones. ¿De qué cosas o situaciones del día detonan sus emociones? ¿En qué situación usted pierde el control? A lo mejor como mamá, usted a lo mejor pierde el control cuando sus hijos quizás están peleando y usted les dice que no peleen, que dejen de pelear. O quizás también cuando en alguna situación los hijos están metidos en la tecnología y uno les habla y no escuchan. Quizá a lo mejor usted pueda perder el control cuando usted a veces quiere ordenar o ordena y después al rato está todo desordenado y no le ayudan. No sé, son situaciones cotidianas, ¿ya? O está llena de quehaceres en la casa, en el trabajo, que hacen que a veces usted pueda perder el control, ¿ya? O a veces la desobediencia de los hijos, que a veces no nos hacen caso. O también en el caso de los papás, que algunos van a trabajar también. A lo mejor en el trabajo hay problemas allí, hay injusticia, qué sé yo, tantas cosas y llegan cansados a veces a la casa por algunas situaciones, ¿ya? ¿Qué dice usted cuando está enojado en esos momentos? ¿Cómo controla sus emociones en esos momentos difíciles? ¿Ya? Bueno, una crisis es un buen momento para descubrir nuestras emociones y es de allí cuando nosotros podemos usar la inteligencia emocional para controlarlas, ¿ya? Y nosotros podríamos reaccionar de diferentes maneras, ¿ya? Para gestionar nuestras emociones, ¿ya? Yo les voy a hablar de tres formas. Las dos primeras son disfuncionales. Podemos reaccionar reprimiendo nuestras emociones, pero no ganamos nada, ¿ya? Porque lo único que hacemos es negar nuestras emociones. Esquivarlas o esconderlas no nos va a llevar a nada bueno, al contrario, nos va a dañar. Lo otro que podemos hacer es darle rienda suelta a nuestras emociones, ¿ya? Pero si las emociones nos dominan, perdemos el control y ellas toman el timón de la situación y nada bueno sale de eso. Y la tercera reacción que podemos tener es la correcta, es la funcional, que es reconocer nuestras emociones y controlarlas. ¿Ya? La Biblia nos menciona que por nada tenemos que estar afanosos, sino que por el contrario, traigamos toda nuestra ansiedad ante Dios. En Mateo también dice que nosotros tenemos que traer nuestros temores, ansiedades, nuestras emociones ante Dios y decirle exactamente cómo nos sentimos, pidiéndonos que nos ayude, que nos dé sabiduría a formar nuestro carácter para tomar control de nuestras emociones, ¿ya? Y a continuación, yo quiero hablarle de algunos consejos importantes que nosotros podemos seguir como padres, ¿ya? El consejo número 1 es que respiremos profundo para mantener la calma y relajar nuestros músculos, ¿ya? Porque así podemos disminuir la tensión, así podemos interrumpir el ciclo de respiración, ¿ya? Y así no perdemos el control de las situaciones, podemos respirar profundamente, respirar varias veces, contar hasta 5, hasta donde a usted le funcione, ¿ya? Y así también nos podemos despejar y sentir cómo se va sintiendo nuestro cuerpo, dónde está la tensión. También una forma es haciendo una pausa, salir a caminar, calmarnos un poco. Mire la escritura, lo que dice acá. Dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Consejo número 2 dice así, identifica y descubre cuáles son tus emociones. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué tipo de emoción estoy experimentando? ¿En qué momento aparecen estas emociones fuertes? ¿Cómo las identifico? ¿Qué las provoca para yo tener más control de esto? ¿Ya? Viene el consejo número 3. El consejo número 3 es comprender nuestras emociones. Es normal y comprensible sentirnos enojados por alguna situación, pero el hecho de que eso ocurra no debe hacer que nuestras emociones nos dominen. Tenemos que evitar ser impulsivos, ya recordar el contar hasta 10, hasta 100, hasta donde a usted le resulte, para calmar nuestras emociones y después responder. Ya ahí en el versículo, en Proverbios 14, 29 y 30, dice así, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad.
La paz en el corazón da salud al cuerpo. ¿Ven? Consejo número 4. Manejas tus emociones y enfócate en el momento presente para centrar tu mente. Ya nosotros debemos enfocar en buscar una solución, ya enfocar en buscar alguna situación buena para nosotros y para que no se transforme en un estado de negatividad. Ya no tenemos que desconectarnos del momento en que estamos pasando, donde nos encontramos, perder la perspectiva de la situación, sino que debemos notar lo que hay alrededor, que está pasando. Ya debemos pensar positivo, y con respecto a esto en Filipenses 4:8 la palabra nos dice así: ya concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Ven? Y ahora vamos al consejo número 5. ¿Ya? Y este dice que nosotros debemos utilizar nuestras emociones favorablemente, ¿ya? Para bien. Nosotros, para cualquier situación debemos utilizarlas favorablemente para nuestras vidas, ¿ya? Tenemos que ver qué situaciones nos molestan o estresan y en cuáles nosotros sí podemos tener un control sobre esas situaciones específicamente, ¿ya? Las emociones no son malas en sí, ¿ya? No tenemos que ignorarlas, no tenemos que bloquearlas, sino que tenemos que aceptarlas como algo que es natural, no tenemos que reprimirlas, ¿ya? Porque si nosotros las disfrazamos por un tiempo, después van a resurgir con mayor fuerza, ¿ya? También podemos confiar en otras personas, tener un sistema de apoyo, pero mire lo que dice en la palabra como consejo en Santiago 1:5. Dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. ¿Ve? Nosotros también podríamos pedir entonces sabiduría al Señor. El consejo número 6 dice: evita situaciones que desaten emociones negativas. Ya conocer qué cosas hacen que nosotros tengamos emociones negativas y así nos preparamos para alguna alternativa o prepararnos mentalmente para aquellas situaciones. Consejo número 7, ya expresa lo que sientes, ya expresa lo que sientes, pero de manera asertiva, es decir, adecuadamente. Ya no tenemos que ignorar nuestra emoción o reprimirla, sino tenemos que expresarla de manera saludable. Quizá nosotros podemos empezar la frase diciendo yo, porque así no culpamos al otro. Ya tenemos que detenernos y elegir las palabras más apropiadas para expresar nuestras emociones. En vez de decir no te importo, nunca me llamas, mejor decir yo me sentí herido cuando dijiste que me ibas a llamar y no lo hiciste. Invitar a otro a compartir ya su perspectiva para que haya un diálogo con otra persona equitativo. Y siempre escuchar después de dar la opinión. Siempre terminar diciendo: ¿y qué piensas tú? Mire, qué importante lo que dice la Biblia en Colosenses 4:6. Dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Qué hermoso. Y como consejo número 8, ya tenemos mejorar nuestra estabilidad emocional. Ya nosotros también podemos prevenir algunas cosas, podríamos hacer ejercicio porque eso ayuda mucho según lo que nosotros necesitemos. Podríamos también contar con otras personas, desahogarnos, conversar con otros, relajarnos, hacer manualidades, pero hay algo muy importante que nosotros podríamos hacer, que es orar y meditar en el Señor. Ya ese ejercicio va a evitar la angustia, el estrés y la depresión muchas veces en nuestra vida. Como dice ahí el texto en Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y gracia que nos ayudará cuando lo necesitemos. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso es saber que nosotros podemos contar con el Señor en todas estas situaciones difíciles. Y ahí terminamos los 8 consejos. Y para terminar, yo quiero contarles la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas eran 2 amigos que estaban encarcelados, ¿ya? Y ellos nos muestran un ejemplo de inteligencia emocional en una crisis. Estaban en una situación que daba más para llorar, de quejar y de autocompasión, por la humillación y las heridas físicas y privación de libertad. Pero sorprendentemente ellos actuaron cantando y alabando a Dios. ¿Ya? Es interesante saber que aún en las crisis más complicadas nuestras emociones no tienen por qué dominarnos. Es más, nosotros tenemos el poder sobre ellas,
porque la Biblia nos recuerda ya que Dios no nos ha dado espíritu de temor y cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos ayude a superar nuestras crisis con este ejemplo, que el Señor nos guarde y que el Señor nos ayude a manejar nuestras emociones. Que el Señor les bendiga.